Bueno, cuando decimos Chichín Marino, todo el pueblo de Carué sabe a quién nos referimos, a una persona que ha transitado por esta comunidad durante muchísimos años en distintas actividades y en distintos ámbitos, pero fundamentalmente es la imagen o la representación viva de un gran pedazo de la historia del Molino Harinero Carué, una empresa que cumple el año próximo, ¿no? Este año, el 2 de septiembre cumple 120 años, que no es poco decir. Y bueno, vinimos a conversar, hace rato que nos debemos esta conversación, se la venimos pidiendo hace rato y hoy la agarramos, como dice ella. ¿Cómo le va, Chichi? Bien, Doni, ¿cómo te va vos? Muy bien y muy interesado en conocer la historia de su familia, que es la historia del molino, ¿no? Porque no me cuenta un poquito de dónde vienen los marinos y cómo llegan a esta historia. Bueno, vamos a comenzar por el primer fundador, o sea, un familiar que se llamaba Domingo Marino, con el afán de instalar un molino hidráulico en Carué, y entonces aprovechando las aguas del arroyo Pigüé, se compró un terreno en ese lugar que pertenecía al general Levalle. Entonces comentaron ahí con los cimientos y luego tenían que fabricar, o sea, construir un tajamar, que es como un lago, para tener el embalse para generar energía. Y para este trabajo lo hicieron otros que pertenecían a la familia, que son Pedro y Celestino Fino, que a pico y pala cavaron para hacer ese famoso tajamar. Y el tajamar entonces en ese momento era muy chico, después se fue ampliando, incluso en el futuro fue un lugar de recreo, porque en el apogeo del turismo venían siempre unos colectivos abiertos que les llamaban bañaderas, y venían todos los días a visitar el molino, seguían al fortín y todo. Ahí me quedó un cuadrito del recuerdo. Eh, Vamos a explicarle para quienes no conocen que aquel primitivo molino funcionaba con las ruedas de agua, ¿no? De agua, claro, era primitivo. Eso era en 1885. 1800. Y este primer familiar que viene, ¿quién es? Este familiar viene, yo supongo que era un tío de mi padre. Ajá. Domingo Marino. Claro, Domingo Marino. Y bueno, a los pocos años comienza a funcionar el molino, pero resulta que esos primeros dueños tuvieron muchísimas dificultades, no podían afrontar los gastos, entonces lo pasó a manos de un Félix Vidal, que era un oriundo de Azul, y entonces se instaló, estuvo unos años, pero muy poco lapso fue que no estaba en manos de Marino. A este señor también le fue muy mal, y mis abuelos, que habían llegado de Italia en 1880, estuvieron primero radicados en Azul, luego en Olavarría, luego vinieron a Carué, pero como agricultores. Entonces cosechaban trigo y lo entregaban todos al molino. Y se habían acumulado como 3 o 4 cosechas, y el molino, este señor Vidal, no podía afrontar con tanto gasto, entonces le ofreció a mi abuelo el canje del molino por la deuda. Eso fue en 1902, cuando nuevamente cayó en manos de la familia Marino. A partir de 1902 ya la rama de su familia propiamente dicho se hace cargo de este establecimiento. ¿Quién es el pionero? ¿Su papá cómo se llamaba? Mi papá José Miguel Marino, y bueno, tenía los hermanos. Y el que viene a comprarle a Vidal es Victorio, su abuelo. Sí, Victoria, mi abuelo. Y se establece con su papá y los hermanos. Mi abuelo comenzó, estaban todos muy primitivos, entonces como ya con ese espíritu de progreso, a pesar de que de agricultores a industriales, claro, se asesoró con profesionales
y ya comenzaron a proveerse de materiales de las empresas que proveen a los molinos de Buenos Aires, y bueno, se fue modernizando, y pero a los 2 años de estar mi abuelo muere. Ajá. En 1904 murió mi abuelo. Entonces quedó como mayor mi papá. Y como también tenía tanto espíritu de progreso, a pesar de que no tenía mucho estudio ni nada, ¿no? Pero ese afán, ¿no es cierto? Cuando funcionaba bien el molino, entonces ya adosó fidería, panadería, trilladora, campos. ¿Todo acá en este mismo lugar? Todo esto era un pueblo. Ajá. Incluso tenía su casita modestita, ¿no? El molinero. Molinero también traía profesionales porque ellos no tenían tanta práctica. ¿La fidería era de los hermanos Robay? Después fue de Robay. Primero era también de Marina. Y bueno, después como culminación se le ocurrió la usina hidráulica. Ajá. Pero a la vez se había formado una sociedad anónima que también quería construir una usina. Entonces se llamó a licitación y presentaron los presupuestos, y como era más conveniente el de mi papá, lo aceptaron. Entonces consiguió la concesión de la municipalidad para poder funcionar la usina. ¿Y el molino era el que le daba la luz al pueblo de Carué? La usina. La usina del molino. La usina del molino generó la luz del pueblo de Carué casi simultáneamente con Bahía Blanca. Mira que... Eso es más o menos, yo tengo una tarjeta de 1910, por ahí debe ser eso. No, eso más o menos en 1914 empezó el proyecto. Y bueno, se suministraba luz al principio de día, de noche, unas horas de noche. Y después de un tiempo, entonces se pasaba luz eléctrica todo el día, que yo tengo un aviso ahí que sí me mencioné cuando lo encontré, que en un periódico que salía que se llamaba El Pueblo, que bueno, sin anteojos no leo, pero ahí dice. Dice, alumbrado eléctrico público y particular. El concesionario del alumbrado eléctrico público y particular comunica a sus numerosos abonados y al público en general que desde el primero del actual ha comenzado a suministrar corriente durante el día, pudiendo ser esta utilizada para luz, estufas, motores, planchas, cocinas, calentadores. El precio será de acuerdo con el artículo 10 del contrato de concesión. Dice, por cada kilowatt hora para alumbrado, 40 centavos. Fuerza motriz, 25 centavos. Por informes, dirigirse al concesionario Molino Carué. Luz particular toda la noche. Que era tan prolijo. El 4 de julio de 1918, el 14 de julio de 1918. ¿Su papá qué me decía? Que él era muy minucioso y guardaba todo. Y entonces había una caja enorme acá que mis sobrinos me dijeron la más indicada para ver lo que sirve, lo que no sirve. Yo rompí muchas cosas, pero entre ellas encontré. Había como 10 de estos doblados cuadraditos así, apiladitos, y dije, ¿qué será esto? Bueno, de 1916. Iban ya con los proyectos de la usina, de la concesión del agua, todo eso venía así. Yo saqué unos datos de ahí. La tarjeta que tenías vos es esta. No, tengo otra, pero se la voy a traer para mostrársela, porque es bastante insólita también, pero no me acuerdo si viene el año ahora. También esto es una publicidad de la fidería. Y esta es la concesión municipal. ¿La estamos viendo ahí? Sí. De la concesión municipal de la usina eléctrica, 1917. ¿Cómo era vivir en el molino en aquellos años, en los años de su juventud, vivir en este lugar? ¿Cómo era? ¿Estaba lejos Carué de acá? Estaba como ahora, pero parecía mucho más lejos porque no había pueblo. Ahora prácticamente estamos en el pueblo. Imagínate, sin asfalto, sin calle, sin... Esto era un callejón, que después hicieron el asfalto, pero un
callejón profundo, que se pasaba el arroyo con carro. No había puente, por supuesto. No. Pasaba Y yo mucho no me acuerdo, pero por lo que cuenta mi papá, había caballos, carros para llevar la harina, traer trigo, y todo a fuerza de... Aquí José conforma su familia, que son usted, su hermana María Luisa, José, Oscar y Josefina. Josefina, que era la mayor. Josefina era la mamá de Morano, que vos lo conociste. Sí. Y bueno, y yo me quedé acá porque tengo las raíces tan profundas, viví toda la vida acá, así que aquí estoy con mis sobrinos que me acompañan. Usted vivió toda su vida en esta casa, Sí. junto a su hermana. Y hubo momentos duros para el molino en otras épocas, digamos, pasaron momentos difíciles. Momentos durísimos, no sé, mi papá como hacía, porque había muchos compromisos, amenazas de los bancos, vendía terrenos, se fue, se fue saliendo así a flote. Y no hace mucho se fueron recuperando algunos terrenos, ¿te acordás, José Luis? Y lo bravo fue también, no sé, lo anterior, porque yo no vivía, no comprendí, era muy chica, pero los años, por ejemplo, 30, 35, 36, una sequía, 4 o 5 años sin lluvia, sin cosecha, todo el molino semiparado, y trabajaba a lo mejor horas, y venían los colonos de San Miguel, de Tres Lagunas, de Rivera, en chatitas rusas. Este patio no había nada de edificación, era todo patio. Se llenaba de chatitas rusas que traían a lo mejor una bolsa de trigo, media bolsa, para canjear por harina para hacer el pan. Eso fue bravísimo, que yo me acuerdo. ¿Se acuerda usted más o menos en qué año? Sí, de eso me acuerdo. ¿En qué año se acuerda? ¿En qué año habrá sido? Sí, del 30 al 36 más o menos, esos años. Porque para subsistir, yo no sabía manejar, porque me peleaba con mis hermanos que me enseñaran. Y mi papá no podía, porque sufría de lumbago, qué sé yo. Por ahí emprendí, me enseñó mi hermano Pepe, papá, me enseñó un poquito, y ya me dijo, mañana puedes salir sola, y yo salí. Entonces, en ese tiempo... ¿En qué auto andaba? Un Fora. para, para poder subsistir, se le ocurrió a mi papá, porque había restos de, por ejemplo, su producto que se había guardado en a granel, eran paneles así grandotes, duros, de comprar chanchos flacos en las chacras, que era ahí donde yo me lo llevaba a todos lados, porque el papá de José Luis había estado con peritonitis, 3 meses no podía. Mi hermano cae en la conscripción, así que bueno, para mí era una aventura, yo era feliz, me decía, vamos acá, cambiaba cubierta. Una vez nos encontramos con un pantano. ¿Y ahora qué hago, papá? Pasa ligero, me tapé de barro. Esas son algunas anécdotas. Se conoció todas las chacras de la zona. Sí, pero ahora ni recuerdo en dónde está. ¿En qué año fallece su papá? ¿En qué año toma el comando José? 1952. ¿Quién toma el mando del molino? Y estaban el papá de José Luis y mi hermano Oscar, porque ellos ya estaban colaborando. Pero después fue un momento también muy difícil, porque murió mi hermano Oscar, que hacía a la vez lo que hace José Luis ahora, administraba todo, y en cambio Pepe estaba en la fábrica. Entonces se encontraba re perdido, porque él no te podía manejar acá. Entonces hubo que tomar un gerente, no sé, habrá estado 2 o 3 años, y bueno, y después ya siguieron los chicos, muy jóvenes, pero
emprendieron con todo este espíritu de los antepasados, con toda energía y entusiasmo, y ahí llegamos. Y han pasado por esta empresa generaciones, familias, ¿no? O sea, han pasado muchísimas familias de Carué por esta empresa trabajando, ¿no? Y muchas, claro, al principio eran pocos empleados, pero después... Yo he visto fotografías así, medias viejas, con mucha gente trabajando en el molino. Sí. Y ¿Recuerdan la época que más gente que trabajó, más cantidad de gente? trabajaba gente también en época de cosecha, cuando se traía el trigo, que antes no había silos ni granel, se hacían pilas en el medio del patio, así que ahí había mucha gente que trabajaba. Esa gente me pasan el dato que comían todos acá. No, ellos ¿Se reunían al mediodía a comer acá, en el molino? al molino, no, eso no. En un tiempo, sí. Los que trabajaban en el molino eran poca gente, como 10, 12, qué sé yo. Entonces se le daba de comer acá, mira mi mamá. Su mamá les daba de comer acá. Había una especie de campana, tan, 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 entonces llevaban a comer. Nosotros, yo era chiquita, nos traían chocolatines, todo. De eso me acuerdo. ¿Se acuerda alguna anécdota en especial del molino? ¿Alguna anécdota de su papá o de sus hermanos? Algo que usted recuerde que quiera por ahí hacerle conocer a la gente de tantos años? Y no, en este momento no tengo presente. ¿Accidentes? ¿El incendio del molino? ¿Hubo una vez un incendio muy grande? Desgraciadamente, y hubo también inundaciones. En el año 1914, que llovió muchísimo, se embalsó toda, porque el agua en el terraplén de las vías. Entonces se rompió eso, vino toda la avalancha. Nosotros éramos chiquitos, nos tuvieron que sacar a caballo. ¿En la casa también se inundó todo esto? Inundó todo esto. Pero no todo el pueblo, sino pasando ya unas cuadras de acá, estaba todo seco. Pero el agua vino toda la casa, así que mi pobre mamá se dio un susto. Todos chiquitos. Nos sacaron un empleado que después siguieron sus generaciones, se llamaba José Andrés, a caballo, nos montaba, nos llevaba, yo no sé cómo hizo, entre la correntada. Y después el incendio, que fue en 1992, ¿no? En enero. Eso fue una cosa muy terrible. Bueno, yo no sé si queda algo más que me olvide de preguntarle sobre la historia del molino, pero esta era una deuda que nos teníamos tanto usted como yo, y viene bárbaro que dentro de unos poquitos días se cumplan 120 años y podamos cerrar este trato que habíamos hecho hace tantos años de conversar. Ha sido un placer escucharla y le agradezco mucho la disposición. Y bueno, para los 130 seguimos charlando de vuelta, si le parece. Y bueno, vamos a ver, acá los chicos me dijeron que voy a llegar a los 120, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, te agradezco, Doni, y bueno, esta vez me agarraste. Gracias, Chichi, muy amable.